Bienvenidos a un episodio más de Hasta los cojines de sobrevivir, muy especial. Y es que mira, hay personas que han nacido para enseñar contenidos y hay personas que han nacido para investigar cómo aprende este de aquí y algunas cositas más. Pero es que además, quien traigo hoy es un amigo muy especial y hemos trabajado juntos durante muchos años. Es un poco mi papá profesional. He hablado de él varias veces en este programa y tenía ganas de que estuviera aquí. Ya está, ya lo hemos conseguido. Tenemos a Quim Valls. Quim, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, yo os buenos días y buena letra. El primer libro. La primera pregunta, que ya te he dicho cómo estás, pero bueno, la primera pregunta seria es: ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? No. A mí esto no me ha ocurrido, afortunadamente. Tengo la suerte de siempre, desde muy pequeño, supervivir. Bueno, pues vamos a entrar. Oye, me encanta, eres el primer invitado que no tiene un momento de hasta los cojines de sobrevivir, pero vamos a ir entonces investigando desde Lo muy cual no pequeño. quiere decir que no haya tenido problemas, dificultades, épocas malas, pero sí, en general, siempre he supervivido. Ok. Tú naciste allá por 59. Diciembre. Ah, bueno, claro. No, finales. Importante. Mirando tu infancia, ¿qué es lo que más te marcó? Seguramente mi padre. Uh-huh. Mi padre ha sido muy importante para mí. ¿Qué nos quieres contar de eso? No, simplemente esto, que mi padre, es decir, yo veo fotos mías actuales y cada vez me parezco más a él. El parecido es extraordinario. Persona de una memoria bestial, muy superior a la mía, muy inteligente, gran lector y con un sentido del humor extraordinario. Me encantaría parecerme a él, pero no lo he conseguido. Bueno, sentido del humor, precisamente. No, pero no el de mi padre. Mi padre, a punto de morir, decía: ya sé la enfermedad de la que moriré. ¿Cuál, papá? La última. Bueno, sí, era un humor para morirse. Está claro. En adolescencia y juventud es cuando creamos mecanismos. ¿Qué es lo que recuerdas de esa etapa? Mira, yo a los 10 años me di cuenta de una cosa que había marcado mi vida. Era canijo, no tenía ningún tipo de habilidad y lo que tenía un poco mejor era el cerebro. Uh-huh. Y aposté por eso. Decidí llegar a ser sabio. No lo he conseguido. Como comentamos muchas veces, he llegado a ser un traficante de conocimiento. Uh-huh. Leo y escribo, aprendo y enseño. Pero aposté por eso, aposté por ser inteligente. Y esa apuesta me ha salido bien, no porque sea inteligente, sino porque es lo que se me ha dado mejor. Lo que se me ha dado mejor es aprender y enseñar. Cogiste el punto fuerte y lo explotaste al máximo. Sí, y además es otra decisión que tomé, que no perdí ni un segundo en mis debilidades. Uh-huh. Ni un segundo. No sé conducir, pues voy en taxi o busco un chofer o voy en transporte público. No perdo un segundo en intentar hacer cosas que no me salen bien. Solo me dedico a estudiar, leer, hablar, enseñar, escribir. O sea, eso típico de como al niño o a la niña no se le dan bien las matemáticas, que ahora hablaremos de matemáticas, que sabes un rato de eso. Bueno, pero como no se le da bien las matemáticas y se le da bien el dibujo, lo apuntamos a clases de refuerzo de matemáticas. Claro, yo no. Esa es la cagada, ¿no? Yo perdí un segundo. El manualidades era muy malo. Tenía la suerte de sacar buenas notas, de estar becado, y entonces dibujo me lo aprobaban. Lo cual es muy grave. Es decir, escrito en uno de mis libros, explico que si hubiera sido al revés, si hubiera sido bueno en dibujo o en educación física y hubiera suspendido matemáticas, por estar becado nunca me habrían aprobado las matemáticas. Uh-huh. Lo cual es muy injusto. Porque además, para dibujar bien o para ser un buen deportista, también hay que ser inteligente. Uh-huh. Sin embargo, las matemáticas, lo numérico, se considera propio de la inteligencia y las habilidades corporales, no. Y eso me benefició, pero no deja de ser injusto. Antes de dedicarte a estudiar el inconsciente, fuiste y eres economista, pero es que además habías empezado una carrera de ingeniería. Yo empecé ingeniería de caminos. Cuéntanos un poco por qué todo este trayecto. Vamos a ver, a mí se me dan bien las matemáticas, me gustaba mucho la física. Uh-huh. Y el tutor que tenía, lo que entonces se llamaba COU, que sería ahora tercero de BUP, yo dije que quería ser físico, que quería ser astrónomo o astrofísico. Y él me dijo: mira, en este país investigar no solo no se cobra,
sino que yo para investigar tengo que pagar. No te aconsejo que estudies física. Te aconsejo que hagas una ingeniería. Y la ingeniería donde había más física era ingeniería de caminos. Y por eso decidí hacer ingeniería de caminos sin ser mi vocación laboral. Es decir, a veces cometemos un error. Elegimos una carrera no porque nos gusta trabajar en eso, sino porque nos gusta estudiar eso. Y eso es un error, porque al final una carrera son 5 o 6 años y luego la vida laboral es toda la vida. Por lo tanto, debemos elegir una carrera en la que nos guste trabajar. Pero bueno, elegí esa porque me gustaba estudiar. Y yo soy TDAH y afortunadamente no me dejaron acabar. Es decir, personas neurodivergentes, que se llama ahora, en ingeniería de caminos, por lo menos entonces, nos dificultaba mucho acabar porque yo estaría en la cárcel. Si yo hubiera acabado en ingeniería de caminos, estaría en la cárcel. A mí se me habría caído un puente. Claro. Entonces, afortunadamente, ya había unos filtros que personas como yo no llegaban, no podías acabar. Yo pasé a segundo, y en segundo me doctoré, hice segundo 3 veces, ya estudiando económicas, y me pasé a económicas por las chicas. Ah, bueno. Sí, yo empecé a dar clases de matemáticas a gente que estudiaba empresariales y económicas, y me di cuenta que había muchas chicas. En ingeniería de caminos en aquella época éramos todos chicos, y mayoritariamente feos. Entonces, en económicas había muchas chicas. Era una carrera que si sabías matemáticas era muy asequible, porque la gran dificultad eran las asignaturas numéricas. Entonces pensé, hombre, pues aquí serás el rey del mambo y encima de vez en cuando lideras. Y fue una buena decisión. Tampoco me gustaba la economía, es decir, tampoco hice una carrera para trabajar de economista, no he trabajado nunca de economista. Ajá. Yo ya me había dado cuenta que lo que me gustaba era la enseñanza. Y por lo tanto, pues bueno, siempre me he dedicado a enseñar a gente que estudia económicas. Y ese último paso, esa evolución, ¿no?, de economista a estudiar el inconsciente, ¿cuándo se da? ¿Por qué motivo se da? Se da porque cuando un socio mío hace un desfalco, aparte del disgusto emocional, porque lo quería como un padre, era un poco la relación que tengo contigo, pero él 20 años mayor que yo. Ajá. Hace un desfalco y entonces me veo obligado a dejar esa escuela y adquirir otra escuela. Y cuando adquiero una nueva escuela, con un profesorado nuevo, nadie de ese profesorado entiende mi método de enseñanza. Yo no me lo había planteado, yo enseñaba de una manera y ahí me doy cuenta que yo enseño al inconsciente. Es decir, no explico nada, yo no te explico nada, te lo enseño a hacer. Y ahí empiezo a darme cuenta que la mejor manera de dominar una materia es cuando la dominas a nivel inconsciente. Ponemos siempre el ejemplo de conducir. Cuando tú empiezas a conducir y te ponen una L, ya has aprobado, pero te ponen una L, tienes que pensar en las cosas. Y entonces el coche se te para, tienes dificultades. Al cabo de un año ya puedes escuchar la radio, hablar con el copiloto, incluso hablar por teléfono no deberías. ¿Por qué? Porque lo has interiorizado. ¿Vale? Que entonces es cuando conduces bien. Bueno, pues en matemáticas pasa igual. Un profesor de matemáticas, una profesora de matemáticas ve un ejercicio y lo sabe hacer. No tiene necesidad de pensarlo. Entonces yo me di cuenta que era la mejor manera de enseñar. Que si tú supieras las matemáticas, como las sé yo. Tenía una ventaja. Me había dado cuenta en ingeniería de caminos que yo no era más inteligente que nadie. Que todos los cerebros son muy parecidos. Y por lo tanto, si yo lo podía aprender cualquier persona. Y que un alumno, una alumna, lo tenía que aprender como yo. Tenía que ser capaz, al finalizar el curso, de saber hacer los ejercicios de una manera inmediata, sin tenerlos que pensar, es decir, inconsciente. Y es ahí donde lo descubro. Y a partir de aquí es cuando empiezo mi investigación. Y durante muchos años has estado combinando docencia, que ahora hablamos de eso. Bueno, ya has empezado, pero ahora hablaremos un poquito más de docencia. Has hecho muchísimas horas de clase. Con más de 100.000. Más de 100.000. Con escritura, con ser crítico literario, pero también con tener proyectos. ¿Estabas buscando algo o estabas creando algo? No lo sé. Yo me hago crítico, es decir, yo siempre he combinado, desde muy joven, literatura con ciencia. Es decir, a los 15 años gano un premio, a los 16 gano un premio literario y me doy cuenta que escribir se me da bien. Y me gusta crear, es decir, imaginar, crear. Entonces, bueno, se me daban bien las matemáticas y se me daba bien escribir. Y a los 17, 18 años surge un premio en el barrio de literatura, voy a pedir información
y tengo una conversación muy desagradable con la persona que daba la información de ese concurso. Me dice que con mi mínima cultura no puedo ganar nunca. Gané los 3 premios, el primero, el segundo y el tercero. Además, en una categoría se lo gané a Quim Monzó, un escritor profesional. A partir de aquí, digo, bueno, pues para escribir puede servir. Y me dedico a escribir narraciones cortas. Yo en aquella época era bueno, narraciones cortas. Y me gusta mucho leer, leo un libro cada semana. Y una manera de escribir cobrando es hacer crítica literaria. Y bueno, entonces empecé con los 20 años. Además, tengo una conversación con mi madre que dice, oye, toda la literatura ves lo dejando. Y en ese momento me llaman de un periódico de gran audiencia, y me dicen que me han aceptado un artículo de crítica y empiezo a publicar, pues, periódicamente crítica literaria. Entonces he combinado siempre las dos cosas. ¿Cómo se hace uno crítico? Leyendo mucho. No tengo estudios de literatura, pero leyendo mucho al final te puedes hacer crítica literaria. Entonces he combinado siempre esas dos cosas. No sé qué me preguntabas. No, sí, ¿sí? Esto, y quería preguntarte. Pero no buscaba nada. Es decir, yo apostaba por lo que sabía hacer e intentaba, si me lo pagaban, mejor. En realidad lo que te preguntaba era si buscabas algo o si lo estabas creando, porque quiero llegar un poco al segundo bloque de preguntas, que es en quién te has convertido, y al final creo que toda esta trayectoria pues te ha convertido en lo que estás haciendo. Un señor ahora, bajito, ¿no? Con gafas, calvo. Bueno, pero eso ya hace tiempo que te conozco y eres así. Pero a lo que te dedicas ahora, al final es un decir, poco el resultado. Mi lector, 10 años, era ser sabio. No lo he conseguido. O sea, hay gente mucho más sabia que yo. He conseguido saber de muchas cosas y no dejo de estudiar. Mi padre siempre decía que yo había nacido a las 9 menos cuarto de la mañana con los libros debajo del brazo para ir al colegio. Y no he dejado de ir al colegio. Es decir, yo sigo... Bueno, el año pasado me matriculé en un máster y la coordinadora me preguntaba, oiga, usted con 65 años, ¿por qué hace un máster? Porque me encanta aprender. Claro. Y de hecho me ha cambiado la vida. Me ha funcionado muy bien. Bueno, pues por eso, ¿no? Entonces yo no dejo de estudiar nunca, de aprender. Es mi calidad. Entonces, si tienes una calidad, pues utilízala. De hecho, seguramente me lo preguntarás y perdona si me adelanto, pero ¿por qué empecé a investigar el inconsciente? Para educar una hija feliz. Ahora vamos a hablar de eso, sí, porque... Pero antes que eso, justo te quería preguntar, ¿cuándo entendiste que era más importante entender la mente que entender los sistemas? Porque venías de estudiar ingeniería, luego economía, es como muy cuadriculado, muy de sistemas. Me doy cuenta, a partir de leer a José Antonio Marina, es decir, yo cuando dejo la crítica literaria, dejo la crítica literaria a los 20 años. Soy padre y decido dejar de leer literatura para aprender cosas para educar una hija feliz. Y el primer libro que leo es La suerte del principiante, es un libro de José Antonio Marina que se llamaba Teoría de la inteligencia creadora. Y allí descubro el poder del cerebro. Marina siempre dice que somos mucho más inteligentes de lo que creemos, y es verdad. Es una cosa que les cuento a mis alumnos siempre, sois mucho más inteligentes de lo que os pensáis. Porque el cerebro es una máquina prodigiosa, es extraordinario. A nosotros nos sorprende mucho la inteligencia artificial, no compara con la inteligencia natural. La inteligencia natural es espectacular. Lo que ocurre es que lo que marca la diferencia es cómo usamos el cerebro. O sea, nosotros podemos usar el cerebro para ser felices o para ser desgraciados. Y es una decisión que tomamos a nivel inconsciente, pero tú, delante de una realidad, y eso dice Viktor Frankl, lo que marca la diferencia es tu actitud delante de la realidad. Es tu cerebro el que marca la diferencia delante de la realidad. Y entonces el cerebro es una máquina que nos puede hacer muy felices, y yo pues te digo que siempre he supervivido porque he tenido una educación de base muy optimista, muy positiva, y eso me ha hecho ser en general feliz. O puedes tener una educación de pequeño que te hace desgraciado, porque te hace una educación negativa, de que no puedes, de que no llegarás, de que no conseguirás, de que no sirves, te inculcan complejos. Yo soy un señor de 1,64 m, 1,65 m con zapatos. Nunca he tenido complejo de bajo. ¿Por qué? Porque en mi familia ese complejo no me lo inculcaron, ¿no? Entonces es muy importante no tener complejos. Y eso te lo hace la mente, las creencias limitantes te las hace la mente. Yo me encuentro cada año alumnos que me dicen, soy de letras. Eso no existe. No hay nadie que sea de letras, ni de ciencias.
Es una creencia limitante. Ajá. Tu cerebro puede aprender matemáticas seguro. No hay cerebro humano que no pueda aprender matemáticas. Por tanto, las aprenderás si crees en ti y encuentras un método razonable. Claro. Ahora que has contado toda esta última parte de investigación y para que tu hija fuera feliz, cosa que me encanta que estés contando, aunque yo ya lo sé, obviamente, porque pues hemos convivido justo esos años, ¿no? Sí. Y recuerdo cuando Marta era muy pequeña y todo el proceso de creación, pero bueno, la gente que nos va a ver no lo sabe. ¿Qué dirías que necesita aprender una persona para vivir feliz? No es exactamente aprender. Vale. La felicidad está en nuestro cerebro. Por lo tanto, más que formación, lo que tiene que hacer, que te voy a contar, es transformación. Este es el gran problema de la escuela. La escuela forma. En el siglo XXI eso es importante, pero no va a marcar la diferencia. Desde la escuela están pensando cómo formar a las personas en un mundo en que la inteligencia artificial es un error. Se trata de cómo transformar. La escuela tiene un poder transformador extraordinario que no utiliza. Por lo tanto, es cómo transformar mi cerebro para ser feliz. Esa es la clave. Y eso se puede hacer. Tú lo sabes muy bien y yo lo sé muy bien. Bueno, nos dedicamos a ello. A transformar. Con dos aproximaciones diferentes. Que convergen. Eso es. Después de esas más de 100.000 horas de clases, 40 años, creo que más de 40 años dando clase, ¿puede ser? 18, 66, pues 48. Ok, casi 50 años dando clases. Parece ser como Rafael en los escenarios, algo parecido. Pero con más pelo él. ¿Cómo aprende realmente una persona? Vamos ya al grueso, al método. Vamos a ver cómo aprende y cómo se transforma. Cómo debería aprender, mejor dicho, ¿eh? Porque las escuelas no enseñan así. Yo a mis alumnos les digo que se miren el aula. Digo, el aula, imaginaos que el aula es el cerebro. Es la misma para todos. Todos sois un cerebro muy parecido. La diferencia está en la puerta. La puerta es lo que se llama la memoria de trabajo. Es la puerta de entrada al cerebro. Genéticamente hay gente que esa puerta la tiene pequeña, gente que la tiene más grande, gente que casi no tiene, que somos los TDAH. Los TDAH tenemos una memoria de trabajo muy pequeña. Por lo tanto, tendemos a distraernos, porque nos perdemos. Es decir, el profesor, la profesora, va haciendo entrar materia por la puerta, pero como la tenemos muy pequeña, enseguida nos saturamos. Y como somos hiperactivos, nos ponemos nerviosos. Y no sabemos estarnos... Mi hija, que es TDAH, la primera vez que la felicitaron en la escuela fue porque se sentó bien. Sí, me acuerdo de esa anécdota. La segunda vez que la felicitaron en la escuela fue porque se volvió a sentar bien. Yo pensaba que la maestra estaba haciendo un refuerzo positivo, ya que no hacía nada bien, pues por lo menos, no. Es que seguramente estaba inquieta en la silla, se sentaba mal. Entonces, esta puerta de entrada marca la diferencia. Entonces, un profesor o una profesora que no sepa eso, no controla la cantidad de materia que tiene que entrar. Es decir, tú en una clase tienes que adaptarte a la puerta más pequeña. Si ese niño, esa niña, que tiene una puerta muy pequeña, te sigue, te seguirán todos. Tienes que conseguir que los otros no se aburran. Claro, eso te iba a decir. Claro, o empachas a unos o se te aburren otros, claro, ¿no? Entonces, ese equilibrio es la gran dificultad. Esto lo entienden muy bien los profesores y profesoras de inglés, que se encuentran muchas veces en un aula alumnos y alumnas con niveles muy diferentes de base del idioma. ¿Cómo lo hacen? Pues cada uno tiene que encontrar su estrategia. Mi estrategia fue encontrar unos cuadernos, de manera que mientras le estoy enseñando un ejercicio a un alumno al que le cuesta, el otro alumno puede ir haciendo los siguientes ejercicios del cuaderno, que serán deberes para casa, o quereres que llamamos nosotros. Ese alumno ya sabe que en casa tendrá que estudiar menos, porque ha adelantado trabajo. Él no se distrae, ella no se distrae, y en cambio el otro no se pierde. Con lo cual puedes mantener el mismo ritmo todos. Y luego conseguir que dentro de la clase el alumno pase el aprendizaje a la memoria de largo plazo. Porque la memoria de trabajo tiene la curiosidad de que es directamente proporcional a la memoria de largo plazo. Con lo cual, la única manera de aumentar esa puerta es tener muchos conocimientos previos. Por lo tanto, si durante la clase el alumno, la alumna lo va aprendiendo,
al transferir la memoria a largo plazo, cada vez es como si tuviera más memoria de trabajo. Y por lo tanto, cada vez se adapta más al nivel de todos. Y llega un momento en que todos ya avanzan a la vez. Son igual de inteligentes, que ya los tenían, simplemente no lo parecían. Digamos que han ensanchado la puerta de entrada. Han ensanchado la puerta de entrada porque han llenado la memoria de largo plazo. Esa es la clave de todo. Es decir, yo cuando he tenido la oportunidad, muchas veces por mis cargos, de fichar profesores, siempre les he dicho, no me importa cómo enseñes. Me da igual si enseñas bien, mal o regular. Lo único que me importa es lo que tus alumnos aprenden. Porque tú puedes enseñar muy bien, pero si tus alumnos no aprenden, no ha servido de nada. Claro. Les pongo el ejemplo del neurocientífico que enseñó a hablar a su perro. Entonces presentó en un congreso de neurocientíficos, dijo, señores, yo este verano he enseñado a hablar a mi perro. Bueno, una expectación extraordinaria. Se dio el perro y por supuesto no sabía hablar. Y el científico les dijo, he dicho que le he enseñado, no que haya aprendido. Claro. Entonces hay profesores que dicen, yo explico muy bien y salgo mal evaluado, porque tus alumnos no lo han aprendido. Por muy bien que enseñes, no sirve de nada. Me acaba de venir... Mejor que expliques bien, no explicar mal. Claro, claro. Pero que tus alumnos te entiendan, no quiere decir que lo aprendan. Yo te puedo dar una clase en italiano, hablando despacio, y me entenderás. Pero el examen te pido que lo hables y que lo hables y que lo escribas. Claro, de entenderlo a saberlo hacer, la diferencia es brutal. Claro. Me acaba de venir una cosa, no la tenía prevista, pero te lo quiero comentar porque fue uno de los vídeos cortos que más éxito ha tenido y más críticas también y más de todo. Y ya que tengo a alguien con tantísima experiencia en el ámbito docente, quiero... Por llamarme viejo. Eso. Quiero comentártelo. Entonces en español me presentan como viejo amigo. Viejo amigo. Seguro que a ti también te ha pasado alguna vez. Yo comenté una vez aquí, de hace años, en un claustro de profesores, algún profesor jactándose de me he cargado al 80% de los alumnos, como muy orgulloso de sí mismo, ¿eh? Yo decía, ese tío es un hijo de puta, porque no está ahí para que la gente aprenda, está para tener más ego. Pasuego. Bueno, ingeniería de caminos era esto. Era eso, ¿no? Te quería preguntar si te has encontrado algún ejemplo así, ¿qué opinas de este? Me he encontrado lo contrario, es decir, en el experimento que hice para mostrar científicamente que mi método funcionaba, nosotros puntuamos en la universidad sobre 100, en nuestra universidad, y la nota media fue de 88,9, 89,8 de los alumnos que hicieron el método, frente a los que no lo hicieron, que sacaron una nota media de 50 y pico. Bien, pues los profesores de mi universidad consideran que regalo los aprobados, que ese éxito de notas es lo que lo regalo. Y eso genera más envidia que otra cosa. Bueno, o sea, te has encontrado lo contrario, que en el fondo es lo mismo, pues al final es... Claro, entonces a ti te evalúan bien los alumnos porque les apruebas. Claro, cuando podrías mostrar el nivel del examen y eso es fácil de ver. El nivel del examen, ¿no? Sí, claro. Sí, yo enseño integrales, es decir, ya sabes tú que y estadísticas, son exámenes muy complicados. Pero bueno, lo regalas. ¿Cómo ha reaccionado la universidad en general, las diferentes universidades en las que has estado, al juntar emoción inconsciente con la pedagogía tradicional? No se tiene en cuenta nada. Es decir, el gran problema de la enseñanza es que si una persona del siglo XIX bajara a la Tierra, vería todo distinto, menos las clases. Aparte del PowerPoint, que ha sido la gran innovación, que no sirve para nada, pero la gran innovación que ha habido, no hay ningún cambio más. Las pizarras, que ahora son fantásticas, las pizarras electrónicas digitales son extraordinarias, a mí me han servido muchísimo para mejorar la enseñanza, pero básicamente son gente sentada, un tío hablando, una señora hablando y pegando el rollo. Es una clase magistral que no funciona. Tanto ha variado muy poco. Entonces, hay una gran preocupación hoy en la universidad de qué tenemos que enseñar. Se están cambiando planes de estudio. Yo explicaba en uno de mis libros que es un error, porque el cerebro humano es un cerebro predictor. Hay un libro fantástico que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer. Y explica muy bien. Nuestro cerebro es un cerebro predictor, pero de máximo 24 horas. O sea, yo puedo predecir en un intervalo de 24 horas y acertar bastante. Por ejemplo, cuando yo tengo sed, me tomo un vaso de agua
inmediatamente me pasa la sed. Eso es imposible. El agua no llega a la sangre hasta 20 minutos después. Sin embargo, mi cerebro ha previsto que he saciado la sed. Y por tanto me pasa la sed. Ajá. Es un gran predictor en esto, en 20 minutos. Si tú ves la película 2001 de Odisea en el espacio, Sí. no tiene nada que ver lo que había previsto cuando se hizo. El libro 1984, que Sí. como sabe Feijóo, se escribió en 1948, ese libro preveía un mundo que no es. Tanto cuando hacemos previsiones a largo plazo no funcionan. Tanto intentar pensar qué tenemos que enseñar para nuestros alumnos de 2040 o de 2050 no tiene ningún sentido, porque no lo vamos a... Estoy cometiendo un error de principiante. No pasa nada, no te preocupes, esto pasa. Hace poco un jugador de la NBA cogía el teléfono a su madre en directo, en la Yo entrevista. sabía apagarlo algún día, ¿eh? Lo apagaré, lo juro, ¿eh? Es mis habilidades, apagarlo, ya sé. Entonces, te decía, prever qué hay que enseñar, en qué trabaja. Es imposible, no sabemos en qué van a trabajar. No sabemos qué empleos van a continuar y qué empleos van a desaparecer. Tenemos la intuición, trabajos como la enfermería, mi hija es enfermera, se mantendrán a largo plazo, porque habrá que tener cuidado de la gente. Y eso difícilmente una inteligencia artificial lo podrá hacer. Pero es muy difícil prever eso. Por lo tanto, lo que digo es, ya que eso no lo podemos hacer, apostemos por lo que realmente vamos a necesitar. Vamos a necesitar una manera de ser de éxito. Eso vamos a necesitar. Necesitamos gente optimista, gente perseverante, que gestione bien las emociones, que sepan aprender, que tengan una estrategia buena de aprender. Eso lo vamos a necesitar. Enseñemos eso. Que se adapten al cambio, ¿no? Claro. Es decir, vamos a lo que se llaman las... habilidades blandas. No me sale el nombre. Soft skills. Soft skills. Sí. Apostemos por los soft skills. Enseñemos eso. Y enseñemos materia, ¿eh? Pero, y enseñemos cómo se aprende. Porque lo que van a necesitar seguro es continuar aprendiendo. Pues estrategias de aprendizaje. Entonces hay muchos libros que dicen aprender a aprender. No, no es aprender a aprender. Es enseñar a aprender. Ajá. Yo a mis alumnos intento enseñarles a aprender. ¿Qué estrategia tienen que seguir para aprender? Para aprender a largo plazo. Porque las técnicas de estudio que existen son técnicas de estudio básicamente para aprender a corto plazo, superar un examen. Sí. Eso a la larga no sirve para nada. O alimentamos la memoria de largo plazo, o no hemos aprendido. Entonces, tú has estado en la universidad que yo trabajo actualmente, que es en una zona de Mate de Pera. Sí. Es una universidad difícil de encontrar. Está en medio de un bosque. Sí. Tanto los alumnos, el primer día, si vienen en coche, vienen con el GPS. Claro. A la segunda semana les pregunto, ¿todavía ponéis GPS? No. ¿Venís de memoria? Sí. ¿Os lo habéis estudiado de memoria? No. Hemos confundido aprender con la memoria a aprender de memoria. Aprender de memoria no sirve de nada. Aprender con la memoria, sí. O sea, lo de hincar los codos... Sirve según cómo lo hagas. Pero Entonces, no lo tradicional, no, no claro, lo de estudiarte la lista de no. Reyegodos. Yo vengo en coche, vengo 5 días en coche, ya lo he aprendido. Claro. Lo he hecho 5 veces. Pero la pregunta mejor es, si dentro de 20 años hacemos una cena en la escuela de alumni, ¿tendrías que poner el GPS? ¿O te acordarás? Me acordaré. Claro. ¿Sí? En 5 días has aprendido una cosa para toda la vida. Ese es el conocimiento que sirve. Es el único. ¿Por qué? Porque ya vienes en coche sin pensar. Ya lo sabes hacer. Eso es educar el inconsciente cognitivo. Y vamos a entrar en el tercer bloque, que es, yo creo que es la conclusión lógica de todo esto que estás diciendo, porque ya se empezó a decir carácter de la gente, que si optimismo, perseverancia, bueno, vamos a decirlas todas, ¿no? Autoconcepto, optimismo, perseverancia, autogestión emocional, empatía, extraversión, proactividad, paciencia y gratitud. Y por cierto, gracias. A ti. Y por cierto, yo luego le añadí algo, y ya lo hablaremos, le añadí abundancia. Porque creo que tener una mente abundante y no estar preocupado es importante también. Sí, posible, pero yo creo que es linealmente dependiente. Sí, que es como una consecuencia de las otras, ¿no? Es un corolario. Entonces, vamos a entrar en eso porque, claro,
en base a todo ese estudio que empezaste cuando nació tu hija y demás, creaste la PNC, lo que primero se llamó método Kimon, programación neurocaligrafía. Grafotransformación. Grafotransformación. El método Kimon era la marca. El método se llamaba grafotransformación. Ok. Y pues eso, la programación neurocaligráfica. Y luego has dado un paso más allá, que es la neuroeducación positiva. Quiero que nos hables un poquito de estos dos conceptos. Mira, yo no dejo de estudiar y me matriculé en un máster en UNIR, online, de neuroeducación. Es los únicos estudios, para de ingeniería de caminos que me echaron, que no he culminado. Los primeros 3 meses de clase eran TDAH, dislexia, miopía, mal oído, sobre todo eran problemas. ¿Cómo evitar problemas? Y había leído, para mi tesis doctoral, había leído exhaustivamente a Martin Seligman, que había creado la psicología positiva. Sí. Y la había creado porque decía, oye, el 90% de la gente no necesita un psicólogo o una psicóloga. Es una minoría. Estamos haciendo psicología para una minoría. Oye, pues hagamos psicología para todo el mundo. Inventa el concepto de psicología positiva en 1999, que es además la fecha en que nace mi hija. O sea, no solo para el que esté mal, para todo el mundo, sino para todo el mundo. Y entonces yo pensé, bueno, pues vamos a hacer una neuroeducación para todos, no solo para los que tienen problemas. Claro. Porque todo el mundo necesita aprender. Sí, sí. Vamos a hacer una neuroeducación positiva. Y he creado este concepto, salvando las distancias con Martin Seligman, por supuesto, pero esa idea. Vamos a hacer una manera de enseñar a aprender para todo el mundo. Es todo lo que he estudiado sobre el cerebro, cómo podemos resumirlo, empaquetarlo, hacer un método para que todo el mundo sea capaz de aprender y por tanto todo el mundo sea inteligente. Piensa una cosa, la felicidad está muy vinculada a la inteligencia. Yo veía a mi hija muy infeliz de pequeña, porque sacaba malas notas. ¿Qué te preguntan en Navidades? ¿Cómo han ido las notas? Claro. Y mi hija tenía un gran complejo. Era terrible. Llegar a las Navidades y toda la familia le preguntaba por las notas. Me emocionó. Era terrible. Yo veía tener una infancia feliz porque sacaba buenas notas. Claro. Por lo tanto, de niño es muy importante que sepas aprender, que puedas sacar buenas notas porque te va a condicionar mucho el día a día. Por lo tanto, la gente es feliz cuando saca buenas notas, cuando se siente inteligente, cuando se siente competente. Por lo tanto, la felicidad pasa mucho por la inteligencia. Pues eduquemos la inteligencia, porque es mentira que ese profesor que se cargaba el 80% de la gente, es mentira que haya un 80% de tontos. No existe. Bueno, yo afirmo que el que no lo sabe hacer es el profesor, ¿no? Si el 80% te suspende, es bueno, que eres tú el o que no, fracasa. O que el examen no está adecuado a lo que has enseñado. En fin, pueden ser muchas causas. El examen puede estar mal puesto, puedes haber explicado mal. Pero en cualquier caso es cosa puedes tuya. no haber motivado. Claro, claro. Puede haber muchos errores. Pero al final no hay un 80% de tontos. Al contrario, yo afirmo que, si no el 100%, el 99,9% de la gente es igual de inteligente que tú y que yo, que hemos sido considerados durante la carrera personas inteligentes. Pero no es verdad, no son menos inteligentes que nosotros. Tienen menos experiencia, tienen menos práctica. Te contaba que a mis alumnos les hago mandar un mensaje con el móvil. Sí, te iba a pedir que contaras ese ejemplo de Ellos tan privado. escriben, no se ponen ni las manos yo. Mientras ellos mandan el mensaje, yo mando un mensaje a mi esposa, y yo soy yo soy el boomer. Cuando ellos han terminado el mensaje, me miran a mí, se ríen todos. Digo, el móvil es un cerebro. Vuestro cerebro, vuestro móvil y el mío son muy parecidos. Sin embargo, yo parezco tonto y vosotros parecéis inteligentes. Cuando cambiamos a matemáticas, yo soy y vosotros sois estos. Parecéis tontos, pero no lo sois. Falta práctica. Matemáticas es mi vida, por tanto he practicado mucho. Vuestra vida pasa por el móvil, habéis practicado mucho. Yo el móvil lo tengo para llamar a mi esposa o que me llame mi hija, pero nada más. Digo, llama a mi hija para pedir dinero. Entonces, por lo tanto es práctica. Digo, no pero es práctica y es método, ¿no? Bueno, claro, te tienen que enseñar. ¿Es práctica de cualquier manera? No, claro, práctica Ericsson. Ajá. Práctica supervisada. Ah, ok. Claro, son que las 10.000 horas de Ericsson son supervisadas, si no mejorás. Si tú puedes dar con la pared 10.000 horas y destrozar la pared o la cabeza, pero no vas a aprender. No, claro, te tienen que dirigir, te tienen que entrenar.
necesitas un entrenador, una entrenadora, necesitas un formador, una formadora, Claro. que es alguien que te guíe. Bueno, pues eso ya está. Entonces, si contribuimos a que la gente sea más inteligente, tomará mejores decisiones en su vida, la vida les irá mejor y serán más felices. Y además les aumentas la autoestima, que es un componente fundamental de la felicidad. Y con eso llegas, a ver si lo digo bien, porque no me quisiera equivocar, y si me equivoco, pues igual me corriges, ¿eh? No, pero llegas al método de las 3 Cs. Sí. ¿Qué Es nos decir, cuentas? nosotros, tú y yo tuvimos una experiencia desagradable con una escuela que quiso implementar el método con niños. Nuestro método de la programación de neurocaligrafía era una gran oportunidad. Bueno, digamos que no nos salió todo lo bien que queríamos. Salió un por fracaso. decirlo suave. Salió un fracaso. Me di cuenta que los niños, las niñas, enseñarles programación neurocaligráfica como la enseñábamos nosotros no funcionaba. Entonces pensé, ¿cómo puedo educar el inconsciente de un niño o de una niña? Si tú has escuchado canciones de pequeño, te acuerdas toda la vida. Sí. Los cuentos, igual. Ujú. Tanto la parte de psicología positiva, la parte de educar las emociones, era mucho más fácil hacerlo con cuentos y con canciones. Y la caligrafía, que era nuestro método. Por lo tanto, he creado el método de las 3 Cs, cuentos, canciones y caligrafía, para educar la inteligencia emocional de los niños desde pequeños. Esto es escrito lo que es el marco teórico. Ajá. Ahora falta ponerlo en práctica. Ok. Mensaje recibido. Ver la neuroeducación positiva en revistas científicas, ¿qué ha supuesto para ti? Y no solo verla, sino que tú la has puesto en revistas científicas. Es decir, ha supuesto la ciencia, cuando te doctoras, pasa a ser un científico. El doctorado eres un científico y te lo dicen. Eres un científico. Bien, conseguimos que el método de programación neurocaligráfica tenga el soporte de una tesis doctoral. Es decir, hemos conseguido que una cosa relacionada con la grafología, aunque no es grafología, tenga el marchamo de ciencia. Okay. Bueno, pues lo mismo. Es decir, la neuroeducación positiva, en el momento en que ha sido publicado en una revista científica que se llama de revisión por pares ciegos, es decir, 2 personas que no te conocen de nada, científicos, lo validan, pasa a ser un concepto científico. Por lo tanto, igual que Martin Seligman hizo un artículo, o sea, la psicología positiva, aparte de una conferencia, me ha hecho un artículo científico, Sí. que yo he leído y he emulado para crear un artículo científico que crea la neuroeducación positiva. Por tanto, ha pasado a ser ciencia. Eso es lo... Y cuando hablábamos de que has positivo. supuesto como para ti, porque dices que ese máster te había cambiado la vida, ahora sé que te dedicas Bueno, a investigar. el máster, es decir, ¿qué problema me encuentro yo cuando escribo artículos científicos? Soy economista. Y yo escribo sobre cerebro. Sí. Claro, no tiene nada que ver. Entonces, yo quiero hacer una segunda tesis doctoral en la que este método de enseñanza, acreditarlo científicamente, que te decía, ¿no? Y, bueno, llevo años buscando doctores y doctoras que me lo quieran dirigir y no, usted es economista. Entonces he hecho un máster en investigación en educación para tener la titulación adecuada para poder hacer esta segunda tesis doctoral. Por lo tanto, eso me ha permitido, lo he hecho para eso. Lo que ocurre que en eso he tenido grandes profesores que son escritores de artículos científicos, con los que he mejorado mucho mi literatura científica. Es para lo que me ha servido. Me ha cambiado la vida porque ahora escribo muchos artículos científicos y son aceptados, que es la gran dificultad. Quizá ya lo has contestado, pero para que quede muy claro, mucha gente entiende su problema, entiende sus dificultades, pero no consigue cambiar. ¿Qué les podemos decir? Que no cambiará nunca. Es decir, en el programa de radio que hacíamos... Suena un poco a jodete, ¿eh? Bueno, en el programa de radio que hacíamos en Radio Nacional, si te acuerdas, Sí, entrevistamos a Mónica Esgueva. Sí. Y yo le pregunté, oye, ¿tú has hecho un método para ser feliz? Nosotros también. ¿Por qué la gente no lo hace? Y Mónica Esgueva dijo, porque da trabajo. Ser feliz da trabajo. Ser inteligente da trabajo. Esa opción que yo tomé a los 10 años, de querer ser sabio, da mucho trabajo. Tienes que estudiar. Y hay mucha gente que no le gusta. Que el esfuerzo que supone estudiar no les gusta. Por tanto, no lo hacen. Entonces se quejan. Pasan el día quejándose, pero que no ha estudiado. Es que si usted no apuesta, usted tiene un ordenador maravilloso y no lo entrena. Sí, lo hablábamos antes de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria para gente trabajadora. Los vagos van a desaparecer.
Sí, es verdad que no tengo que hacer una redacción, me la hace. Pero no vas a sacarle ningún provecho. En cambio, si tú, la inteligencia artificial, puedes tener una persona que tenga curiosidad, es extraordinaria, porque lo que hace es todo eso que tenemos memorizado, ella lo tiene 100.000 millones de veces memorizado. Por tanto, es una mente extensa, hace que nuestro cerebro tenga un complemento extraordinario, pero claro, le tenemos que preguntar. Sin curiosidad, la inteligencia artificial no te da nada. Claro. Entonces, tú eres curioso y le haces preguntas y la entrevistas, la inteligencia artificial hace que tu mente sea extraordinariamente inteligente, porque de pronto has leído todo, lo sabes todo. Ahora, ese conocimiento solo sirve si tú tienes un conocimiento previo. Si no has adquirido el conocimiento previo, no le sabrás preguntar, y si no sabes preguntar, no te responderá nada. ¿Y entonces por dónde empezar? Para quien nos vea, si es que nos ve alguien, y dice, oye, vale, ok, estoy contigo, ¿qué hago? Para cambiar hay que estar dispuesto a cambiar. Santiago Ramón y Cajal dijo, toda persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. La clave es si se lo propone. Hay que adquirir un compromiso. Esa es la palabra que estaba buscando. Claro, es que si no quieres un compromiso, tú tienes que adquirir un compromiso contigo mismo, tienes que apostar por ti. Tienes que apostar por tu inteligencia, inteligencia en un sentido amplio. Si no apuestas, y eso supone un esfuerzo, es decir, no lo conseguirás. Todo da trabajo. Todo, claro. Ahora es un trabajo muy agradable porque el premio es extraordinario, es la felicidad, es realizarte. La felicidad en el sentido de conseguir una vida plena. ¿Sí? Tú y yo que lo hemos conseguido, es extraordinario. Es decir, poderte dedicar a aquello para lo que sirves y que además te gusta, es no tener la sensación de trabajar. Tú me has conocido trabajando 80 horas a la semana. Sí. Y yo no tenía la sensación de trabajar. Cuando mi hija, en tercero de carrera, trabajó de enfermera un verano todas las noches, cuando terminó, dijo, papá, no tengo la sensación de haber trabajado ni un solo día. Claro. Había encontrado su vocación. Eso es maravilloso. Pero claro, decía, muy bien, cariño, pero tienes que acabar. Si no acabas, no podrás conseguir tu sueño. A ella le costaba mucho estudiar, tenía muchas dificultades. Bueno, tuvo que acabar y ahora es muy feliz. O sea que mi propósito inicial, que era tener una hija feliz, lo he conseguido. Pero para conseguirlo, ha tenido que ser inteligente. Si no hubiera entrenado su cerebro, no lo hubiera conseguido nunca. Me viene a la cabeza, con todo lo que estás contando, la palabra disciplina. Sí, que no es disciplina. Mira, escribí un artículo en Psicología Práctica de Jesús Calleja, ¿se llama? El escalador. Sí. Jesús Calleja dijo, he subido el Everest por perseverancia. Y yo al mes siguiente dije, nadie sube el Everest por perseverancia. Eso es imposible. Leí su libro y en el libro explica que él le decía a su padre, cuando era pequeño, que él subiría al Everest. Porque su padre, por las noches, le leía biografías de grandes aventureros. Le educó el inconsciente. Entonces, él ya había soñado que subiría al Everest. Y cuando subió, se comunicó con su padre, papá, lo he conseguido, y se pusieron a llorar los dos. Eso no es disciplina, eso es determinación. Okay. Es perseverancia con un sueño. O sea, yo mi de mañana, ¿cómo se llama? Bueno, no sale, no es mi web, es no es podcast tampoco. ¿Tu LinkedIn? Es sí, que no sé sí, lo que quieres decir. Pero es que lo que publicas periódicamente, tú no. ¿Una newsletter? La newsletter es La vida de sueños. Ajá. Así, yo siempre lo digo, me hago mayor, eso es inevitable. Seré viejo el día que no tenga sueños, el día que no tenga proyectos. Tú me llamaste a cabo de muchos años el otro día, me dijiste, ya sé que estarás liado en 1000 cosas. Sí. Así. Si no dejo de soñar. Ahora, si solo sueñas, es una ensoñación, eso no te lleva a nada. O sea, una vez lo has soñado, pienso, ¿por qué me he complicado la vida? Porque lo tengo que hacer. Claro. Ahora tengo que subir al Everest. Y no es fácil. Hay que prepararse, hay que entrenarse. Bueno, no he subido nunca al Everest, debe ser muy complicado. Pero cuando es un sueño, te atrae. Una cosa es empujar, eso es la perseverancia. Empujar, muy duro.
Ahora, cuando tienes un sueño que te atrae, es mucho más fácil. Por eso siempre digo, y hago una prueba con alumnos de máster, les pongo un laberinto y les digo que lo resuelvan. Esos laberintos, ¿quién gana? ¿Qué empieza al revés? Claro. Porque desde la salida es mucho más fácil construir el camino. Si tú tienes claro el objetivo, Raymond Sansó siempre nos dice, cuando quieres escribir un libro, empieza por la portada. Lo tienes que ver escrito ya. Tú imagínate que ya lo has escrito. A partir de aquí, eso te atrae. Y el esfuerzo es mucho menor. Perseverancia, pero con determinación. De hecho, me estaba acordando del café que nos hemos tomado antes de empezar a grabar, que hemos hablado un poquito, nos hemos puesto un poquito al día, ¿no? Porque hacía años que no nos veíamos. No nos hemos tocado, eso no. No, eso no. Pero, bueno, me has dado un abrazo al verme, eso sí. Siempre es lo mínimo. Pero nos hemos puesto un poquito al día de lo que ha pasado, pero sobre todo estábamos hablando de proyectos, de lo que queremos hacer. Sí. Toda la conversación han sido proyectos. La vida es sueños, es justo eso. Ok, pues si te parece, voy a decirles algo a ellos un segundito, y es que os suscribáis a este podcast, que ya veis que es gratis, que es la bomba, que nos ayudáis muchísimo. Yo ya me he suscrito. Tú ya te has suscrito, bien hecho. Así que suscribíos, que es gratis. Y ahora te voy a proponer un reto. Lo hemos hablado ya en privado, o sea, no vamos a fingir que no lo sabes, simplemente es que te lo quiero decir también. O finjamos, es igual. Pues venga, te voy a proponer un reto, Kim. Hay algo que te quería decir, y lo he dicho muchas veces en el podcast, pero quizá no te lo he dicho a la cara. Hemos tenido mucha relación durante años. No hay cojines. Están aquí. Ahora pues le habíamos dejado en stand-by un tiempo. Pero coño, eres una persona que admiro mucho, que quiero mucho, que te considero uno de mis padres profesionales, que pues ha habido un tiempo de separación. Ok, quiero volver a hacer algo juntos. Se llama Amigos Amarillos. Ok, es verdad. Eso lo dice Alberto Espinosa. Alberto Espinosa lo puso así, ¿verdad? Y quiero que volvamos a hacer algo juntos, y lo que te voy a proponer, y ya lo hemos hablado en privado, pero quiero que quede aquí claro, es una colaboración en este podcast, es decir, que no quede solo en una entrevista, sino que haya una colaboración mensual. Creo que puedo volver a aprender mucho de lo que has estado estudiando últimamente, porque aprendí mucho hace 20 años y hace 15 años y 10. Son años de estudio que no hemos hablado. Pero tú has dado un salto brutal y entonces... Sí, crecer no. Y quiero volver a... Que yo enseñe crecimiento personal, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Qué te parece si hacemos una sección? Creo que tienes ya hasta un nombre para ella. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena vivir? Subtítulo: Neuroeducación positiva para supervivir. Ok. Me encanta el juego de palabras. Programación neurocaligráfica, programación neurolingüística, PNL, PNC. Ok. Y me encanta el juego de palabras, no solo el evidente, que es PN, de PNC, PN, cojines, sino, vivir, sobrevivir. Claro, eso es, sobrevivir, supervivir, ¿no? Este podcast se llama Hasta los cojines de sobrevivir. Vale, pues ¿por qué vale la pena supervivir y supervivir? Me encanta, lo hacemos a partir de ya mismo, de forma mensual. ¿Y qué le vamos a explicar así muy brevemente? Y aún no lo habíamos hablado. Bueno, lo que hemos hablado, cosas de las que hemos hablado, seguramente saldrán conceptos repetidos. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Cómo podemos ser más inteligentes? Y, insisto, más inteligentes para ser más felices, para alcanzar una vida plena. Ese es mi artículo científico de neuroeducación positiva, se dice neuroeducación positiva para alcanzar una vida plena. Y todo lo vamos a hacer desde un punto de vista meramente teórico, inalcanzable y que no puedan seguir, ¿no? Muy difícil, bueno, como la conversación que hemos tenido, ¿no? Sin ningún ejemplo, o sea, entre paréntesis, autor, año. Okay. Es decir, notas a pie de página. Quitando la ironía, vamos a hacer algo que la gente pueda... Asequible, sí. En esto nos parecemos. Los dos tenemos la capacidad de adquirir conocimiento a granel y venderlo en papelinas. Por eso somos traficantes de conocimiento. Yo recuerdo que me decían mucho en la universidad que nos dedicábamos sobre todo a hacer fácil lo difícil. Exacto. Y yo a veces les decía, bueno, es que hay cosas que no es que sean difíciles, es que te las hacen difíciles para aparentar que saben mucho, otros, sí. Y no hace falta, ¿no? O porque no lo han entendido bien. Dice, este señor sabe mucho pero no sabe explicar. Pues no sabrá mucho. Efectivamente. Porque la persona que sabe lo hace fácil. O sea, Messi sabe, ¿no? Lo hace fácil. No se complica la vida, rápido. Entonces la persona que sabe te lo enseña fácil y rápido. Si no es que seguramente no lo sabe bien.
Ok. Hemos empezado hablando un poco de tu historia personal, hemos ido a esta parte que era la chicha de lo que has estado investigando. ¿Crees que me dejo algo que sea relevante para esta primera charla y que digas, no me quiero levantar de aquí sin haber dicho esto? No, perfecto. Es una entrevista magnífica. Pues falta música. Falta música, pero es que en YouTube no se puede. Por claro, derechos pagas, de autor. Claro. Esto no es radio. Pero bueno, algo haremos. Kim, gracias. No me despido porque nos vamos a seguir juntos un ratito más y porque nos vamos a ver aquí cada mes. Así que gracias. Muchas gracias a ti. Y la nada, admiración es mutua. Gracias. Aquí termina este episodio de Hasta los cojines de Sobrevivir. Y recuerda que el problema no es que estés harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.